Cordial saludo. Somos el grupo 19 del curso Lectura Crítica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El grupo está conformado por Paola Andrea Melo, Yuli Vanessa Páez, Ricardo Thompson y Germán Andrés Garavito. Vamos a presentar el análisis de la referencia bibliográfica Lectura y Vida, analizando los 4 factores de la comprensión hacia el pensamiento crítico de los ciudadanos. Vamos a empezar hablando acerca de el tema detrás de líneas. Empezamos entendiendo el concepto de que leer en líneas es literalmente eso. Es leer un texto, es leer cualquier clase de referencia bibliográfica. En cambio, cuando hablamos de leer entre líneas, nos estamos refiriendo a poder hacer una inferencia del texto que se habla en cuestión. Estamos hablando irónicamente de que no solamente estamos leyendo, sino que también estamos analizando o tomando el doble sentido a lo que el texto nos quiere decir. Estamos leyendo entre líneas. Y más allá de eso se encuentra leer detrás de líneas, que es encontrar el punto de vista que el autor quiere darnos a entender ahí en ese texto. Y siempre es importante comprender que cualquier persona que ejerza el ejercicio de la lectura es necesario que sepa leer entre líneas para poder comprender los conceptos y para poder entender cuál es la meta del autor con el texto que propone. ¿Qué nos permite leer entre líneas? Nos permite tener acceso a la información inmediata, o sea, un acceso total, pero requiere igualmente el desarrollo de la capacidad interpretativa crítica, a través de mecanismos para discernir el punto de vista del escritor y así lograr conceptos propios de lo más objetivo posible. Cuando nosotros leemos entre líneas, tenemos que entender que estamos hablando de que tomamos la idea del autor y la reinterpretamos a nuestro pensamiento, pero respetando siempre el punto de vista del autor y el objetivo que el autor llevaba al hacer la presentación de ese texto. Podemos crearnos conceptos propios, pero el objetivo no es crear conceptos propios con el fin de pervertir la idea, sino con el fin de convertirla en algo mucho mejor o a un nivel mucho más avanzado. Además de esto, leer entre líneas o detrás de líneas nos permite identificar elementos comunicativos que nos pueden evitar sesgar la información y de esta forma extraer la esencia del texto, que es lo que estamos hablando precisamente, ya que se hace necesario que cuando se interpreta un texto se haga el mayor análisis posible para llegar a un discernimiento del que se pueda extraer la esencia, se pueda extraer el objetivo principal del autor con este texto. Existen varios pasos para leer detrás de líneas y lo primero es tener las ideas principales del texto y los conocimientos previos. Cuando se lee, normalmente nosotros tenemos unas ideas preconcebidas porque nosotros casi siempre nos basamos en conocimientos anteriores para dar un punto de vista del texto que se está leyendo y se trata como de dar una conclusión del texto a pesar de que no se haya terminado, ya que lo interpretamos a través de textos anteriores o de conocimientos anteriores.
Existe un punto especial y es el concepto distinto y único. El concepto distinto y único afecta a todas las personas. La falta de una actitud crítica puede traer las consecuencias sociales y económicas, y una mala interpretación de propuestas puede causar tomar una decisión errada. ¿Esto a qué va? Cuando nosotros hacemos una lectura crítica y leemos detrás de líneas, hablábamos precisamente de que nosotros creamos nuestros propios conceptos, pero yo decía anteriormente que podía haber una perversión de la información o del objetivo del autor, y eso es lo que se le llama una mala interpretación de propuestas, porque cuando se malinterpreta la causa del autor o se malinterpreta el objetivo del autor, se puede convertir en un problema para entender las ideas, y esto puede causar problemas al momento de reinterpretar la información, ya que si hablamos de textos como los textos de estilo político, como el manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Federico Engels, puede haber una mala interpretación de los objetivos de estos individuos, y eso puede conllevar a malinterpretar las ideas y por lo tanto ponerlas en práctica de una mala forma en la vida real. Leer detrás de línea nos permite a nosotros tener una visión cosmogónica muy amplia. Nosotros partimos desde el punto de vista del autor, interpretamos las ideas principales y a veces en los textos originales siempre viene una pequeña biografía del autor. Eso se puede a veces puede ser a veces ayuda para poder interpretar las ideas del autor, porque se puede interpretar el entorno, puede servirnos de ayuda. Y las ideas principales del texto nos pueden ayudar a formarnos cultura, a formarnos creencias, experiencias, y eso desencadena en conceptos propios. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que leer detrás de líneas nos ayuda a reinterpretar lo que el autor nos dice, pero nosotros somos los responsables del objetivo o del rumbo que le demos a nuestras ideas, ya que debido a la mala interpretación de los textos es que han ocurrido muchas cosas a nivel cultural, por culpa pues de no saber interpretar lo que los autores nos quieren compartir o de lo que los autores nos quieren dar a entender. Leer detrás de línea nos ayuda a abrir la mente hacia una perspectiva mucho más amplia de la vida, ¿no? Empezando a leer nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento cultural, pero leer críticamente nos ayuda a cultivar nuestros pensamientos, a cultivar nuestro intelecto, y adicional a eso nos ayuda a saber leer entre líneas. La lectura crítica es parte fundamental para aprender a leer detrás de líneas, para aprender cómo
cómo el autor escribió lo que escribió y por qué lo escribió. Es sumamente importante aprender a leer detrás de líneas. Ahora vamos con nuestro siguiente compañero que nos va a hablar del siguiente tema. Buenas tardes. De los 4 factores, a mí me corresponde la multilectura. Voy a compartir pantalla para que podamos ver una presentación y así entender un poquito mejor de qué se trata. Entonces aquí tenemos la multilectura. Empecemos por el hecho de que multi significa muchos, entonces tenemos muchas clases de lectura. Pero antes de entrar a mirar qué es la multilectura, tenemos que entender que estamos dentro de un mundo cambiante en el cual las TICs se están transformando día a día. Tenemos migraciones, entonces vemos personas de culturas entrando a otra cultura. Tenemos personas plurilingües. Ese ya no es algo como antes, posiblemente antes era algo que no se veía mucho, pero ya tenemos personas que se desenvuelven muy bien en diferentes culturas, perdón, y esto gracias a la globalización. Y por eso coloqué la flecha aquí, dice, en el texto decía proliferación de contactos interculturales entre individuos procedentes de diferentes comunidades, y eso es lo que estamos viendo hoy día gracias a la globalización. Entonces, dentro de todo esto vemos la multilectura. En esta multilectura, y entendiendo que estamos en un mundo globalizado que se transforma, que se sigue transformando, tenemos diferentes medios por los cuales entramos en contacto en los cuales tenemos que leer. Uno de ellos es el WhatsApp, otro es el correo electrónico, otro es la web. Pasamos del lenguaje informal al lenguaje formal continuamente. Pasamos de un registro coloquial a un registro formal también cuando estamos hablando. Pero lo más importante dentro de esta multilectura, porque tenemos varios y diferentes tipos de lectura, es poder comprender el texto dentro del contexto, y en este caso sería el contexto cultural, para así poder accionar. Tengo lengua franca aquí porque es importante ver qué es, porque pasamos muchas veces en esta multilectura de ser con sujetos que solo entienden su propia lengua, allá entender lenguas diferentes, y en este caso lenguas francas, que es el medio de comunicación entre grupos de habitantes, de hablantes que carece de una lengua nativa común y tienen una lengua. Por ejemplo, en inglés, en los negocios internacionales, es una lengua franca porque se utiliza para poderse comunicar para fines específicos. En esta multilectura tenemos la intracultural, la lectura intracultural. Intra quiere decir dentro. Y tenemos diferentes lectores y escritores que están dentro de una misma comunidad cultural. ¿Qué sucede aquí? Que los interlocutores comparten conocimientos previos y referentes históricos. Dentro de esos conocimientos previos tenemos el lingüístico y el cultural. ¿Qué conlleva esto? ¿Qué conlleva? Lo que tenemos aquí, y es que no se van a presentar barreras, porque los conocimientos previos y los referentes históricos para los interlocutores son comunes, son familiares, entonces la comunicación es mucho más fácil tanto en lo coloquial como en lo formal. Mientras que en la lectura intercultural, inter quiere decir entre, entonces entran o convergen muchas otras culturas en los cuales hay interlocutores que no están familiarizados con esa comunicación, con esos conocimientos socioculturales. Entonces, en esa lectura intercultural tenemos diferentes referentes históricos, conocimientos socioculturales ignorados, lo cual puede llevar a malentendidos, como lo vamos a ver más adelante en el ejemplo que nos da el texto, que conlleva a conflictos, puede llevar a conflictos, y por ende hay barreras culturales para el interlocutor. ¿Qué tipo de barreras? De código idiomático, en cuanto a léxico, sintaxis, y de aspectos conceptuales, en cuanto a organización discursiva, semántica, pragmática. Entonces tenemos tanto a nivel de vocabulario como a nivel de gramática, ¿sí?
tenemos diferencias cuando los lectores y los escritores son están dentro de comunidades culturales diferentes. Entonces, obviamente, se presentan problemas en la comunicación, en la interpretación. Este es un ejemplo que daba el texto. Dice: al levantarme, mi madre había preparado un desayuno espléndido. Subí al bus, el conductor no tenía cambio. Amablemente una anciana me dio 10 céntimos. Entré en la tienda, me fijé en una escultura y un empleado me sirvió un refresco. Ofrecí 50 euros, todos se rieron. Es interesante ver lo que se lee, lo que se entiende, lo que el lector entiende dependiendo de su trasfondo cultural, pero también entender que esto posiblemente esto sucedió en una cultura diferente a la del lector. Por ende, a veces no lo entendemos. Por ejemplo, desayuno espléndido. Desayuno espléndido puede ser entendido de diferente manera dependiendo de qué país venimos. Dice que subió al bus, el conductor no tenía cambio, amablemente una anciana le dio 10 céntimos. Eso posiblemente en algunas culturas no está bien visto o se ve raro que el individuo, el sujeto se suba al bus sin tener el dinero que necesita e inclusive sin entender sin tener el importe exacto o no entender cómo se maneja los medios de transporte en dicho país. Y dice: después que entré en una tienda, me fijé en una escultura. Dice que le sirvieron un refresco y él ofreció 50 euros. Cuando esto, por ejemplo, en el Oriente, los países orientales, no es que le estén ofreciendo algo para que usted tenga que dar algo a cambio, es una muestra de cortesía. Por eso entonces coloqué aquí: ¿qué tipo de tiendas venden esculturas y refrescos al mismo tiempo? ¿Por qué se ríen? Precisamente por el marco de conocimiento propio de una cultura oriental. Estamos dentro del marco de una cultura oriental, pero con un trasfondo occidental. Por ende, son multilecturas y para entenderlas tenemos que tener los mismos conocimientos previos y el mismo entorno o trasfondo sociocultural para que no sea visto de manera ofensiva o pueda crear malentendidos. Por eso dije aquí, la familiaridad conlleva que hayan conocimientos culturales, ¿sí? Y esto puede tanto dificultar o facilitar la comprensión, todo depende de la familiaridad. Y por eso se habla de una lectura multilingüe o de multialfabetización. Entonces, este escritor, en 2003, Bernhard, sugiere, y lo leo: resulta ingenuo pretender que los procesos de lectura en L1 y L2 sean equivalentes cuando un lector en L2 debe procesar el texto usando sus diferentes memorias cognitivas, visual, fonológica, sintáctica, desarrolladas con la L1, que pueden tener variados grados de utilidad y cercanía. Por eso coloqué aquí el L1 grande, amarillo, y el L2 es simplemente como la sombra del L1, nunca es L2, va a llegar a la totalidad en cuanto a la cultura y en cuanto al lenguaje o al idioma, ¿sí? De un L1, de una lengua materna. ¿Cómo podemos pretender eso? Entonces, la conclusión es que es necesario entender que leer y escribir en varios idiomas es cada vez más común. Es más común. ¿Por qué? Por los procesos de globalización, el intercambio cultural. En la primera diapositiva vimos migraciones, vimos globalización, vimos personas plurilingües. Son procesos que se dan dentro del mundo y en los cuales interactuamos en otras culturas y por ende debemos ser multilectores, lectores plurilingües y multiculturales, tanto dentro del idioma como dentro de las culturas. Dice que desprenderse es necesario entender que hay que desprenderse de la adherencia a sus referencias y formas culturales. Tenemos que salir de nuestra cultura y entender
la del otro, y también tomar conciencia en la diversidad de retóricas discursivas, lo cual conlleva una multiculturalidad. Entonces, estas son las referencias de donde saqué la lectura de Casani, y la conclusión es que debemos, en un mundo globalizado, intentar, si nuestro reto como tal es poder entender las diferentes clases de lecturas que hay, pero dentro del contexto cultural en el cual fueron escritas, y entendiendo el que lo escribió y cuál es la función de esa lectura, cuál es la función de ese mensaje, qué es lo que se quiere comunicar, pero entendiéndolo dentro de ese contexto como tal, cultural. Y a pesar de que de pronto no tengamos conocimientos previos, si intentamos entenderlo dentro de ese contexto cultural, vamos a poder evitar malentendidos y poder comprender mucho más, ya sea lo que la otra persona nos quiere decir o lo que el escritor nos quiere comunicar por medio del texto. Muchas gracias. Y hablando del componente de ciencia y multidisciplinariedad, vemos que hoy en día la lectura ha ido cambiando con el paso de los años por el auge de la tecnología y la evolución. La lectura ha tomado diferentes matices hoy en día en nuestra sociedad porque se utilizan diferentes recursos donde se practica este ejercicio. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en la disciplina de la ciencia, por ejemplo, se difunde mucha información en innumerables medios, donde esos datos o esa información son temas especializados. A esto se le denomina divulgación científica. Debemos tener en cuenta que este paradigma científico es un sistema donde el conocimiento es mucho más fiable y más válido. Sin embargo, debemos tener en cuenta que este conocimiento científico en esta disciplina se utilizan métodos científicos refinados y de ontología. ¿Qué quiere decir esto? Que se trabajan una serie de normas y deberes en el ámbito profesional de la disciplina científica, donde se maneja el conocimiento de manera ética. Es muy importante desarrollar la comprensión crítica en este ámbito, en esta disciplina, por ejemplo, porque la comprensión crítica va mucho más allá de una lectura simple, una lectura superficial. Debemos tener en cuenta que es un conjunto completo de elementos orales y escritos que interactúan entre sí y que la sociedad hoy en día necesita desarrollar. Muchas veces nosotros observamos este tipo de conocimiento en los diferentes medios, pero no prestamos atención mucho más allá para desarrollar la investigación o el análisis o saber realmente cuál es el conocimiento original de esa información. Es por ello que existen cambios relevantes en las relaciones humanas y organizaciones de las comunidades donde se implanta democracia, plurilingüismo, ciencia, entre otros, pero que más allá de tener esa disciplina, debemos saber que a través del ejercicio de la lectura debemos ser muy conscientes de la información provista y que podamos entender realmente el componente léxico que tenga cada una de estas partes. Los aportes desde la comprensión crítica se desarrollan básicamente en el ámbito educativo. Desde el ámbito educativo debemos empezar a desarrollar esa didáctica de lectura para adquirir conocimientos sobre cada una de las disciplinas y aprender a usar esa habilidad a medida que la sociedad democrática exige que la información esté disponible para todos. Necesitamos un lector multidisciplinar que pueda reconocer la especificidad de determinadas informaciones, que pueda prestar atención a los detalles que dan pistas sobre la lógica interna de cada área y que pueda evitar interpretaciones erróneas. Extraído de la lectura Casani 2004, donde el autor expresa allí cada uno de los componentes de este ejercicio de la lectura. La comprensión crítica, para finalizar, es muy importante la lectura para trascender a un amplio acceso a la cultura y conocimiento de la disciplina del ser humano que permite favorecer y desarrollar las capacidades cognitivas como el razonamiento, la reflexión, la conciencia crítica, así como también permite al ser humano trascender en valores para convivir en una sociedad democrática.
Muy buenas noches, mi nombre es Yuri Vanessa Páez Pérez. Como último factor tenemos el factor leer en la pantalla. Como lo indica el escritor Ferreiro, la investigación sociocultural sobre la práctica del lenguaje entiende que la lectura y la escritura son construcciones sociales, actividades socialmente definidas. Esto quiere decir que la escritura y la lectura depende mucho de los cambios tanto sociales como culturales. La irrupción del Internet en nuestras oficinas y hogares provoca numerosos cambios en las prácticas comunicativas, tanto orales como escritas. La Internet, leer en la pantalla, como el factor lo indica, es hacer uso de las TIC. Para nadie es un secreto que en la actualidad la comunicación ha dado un cambio muy drástico a la hora de comunicarnos en las familias. Eh, ya se usa más el celular, la computadora y el teléfono para estar en comunicación con las demás personas de forma más rápida y fácil. A la vez trae sus cambios positivos como sus cambios negativos, debido a que la comunicación escrita ya se ha perdido un poco a como veníamos anteriormente, que era por medio de cartas. Ya no, ya ahora se hace por medio de mensajes, correos, chats, foros, toda esa variedad que hay actualmente gracias a la Internet. Multiplica las posibilidades de comunicación, se hace más fácil de poder comunicarnos con las demás personas, así estén a muchos kilómetros de distancia. La Internet refleja nuestra sociedad y acoge todo tipo de manifestaciones. Es una de las herramientas más influyentes debido a que todo el mundo puede acceder a él, todo el mundo puede incluirse y a la vez puede ser parte de que las demás personas conozcan sus puntos de vista. El internauta tiene acceso a infinidad de visiones y realidades. El internauta o el lector tiene acceso o posibilidades de entrar a la web y encontrar variedad de información que quiera leer, que él necesite. No es solo llegar a encontrar, por ejemplo, un tema sobre algo que estamos buscando y encontrar un solo documento, no, encuentra infinidades de documentos, la cual le permite investigar y escoger los que más sean de su agrado. Los contactos interlingüísticos e interculturales se multiplican de forma geométrica en la red. Esto quiere decir que en la red existen variedad de lenguajes para todo tipo de personas en cualquier parte del mundo y a la vez con interacción de muchas personas de muchos lugares, de muchas culturas que permiten tener un amplio conocimiento de más allá de lo que vemos solamente a nuestro alrededor. En el caso concreto de la ciencia, la Internet ha acelerado los procesos comunicativos entre científicos y con la ciudadanía, de modo que hoy la ciencia circula de modo mucho más inmediato. Y gracias a la Internet, esta información de la ciencia llega a nuestros conocimientos de una forma rápida. Entonces es una herramienta que permite tener la información actualizada de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Los géneros electrónicos son sincrónicos, asincrónicos, rasgos lingüísticos y extralingüísticos. El correo electrónico, la web o el chat, que son sincrónicos y asincrónicos, construyen así discursos totalmente nuevos, con rasgos originales en cada uno de los planos lingüísticos. ¿En qué parte? En la estructura discursiva, en el registro, en la fraseología, etc. Exigen nuevas prácticas de lectura por parte de los lectores. Por ejemplo, el chat tiene una variedad de registros, la coloquialidad, la gramática, relajación ortográfica, ausencia de los signos de puntuación, variaciones entonativas, rasgos típicos del chat, como los emoticons. Como lo decía el punto anterior, los géneros electrónicos han implantado su propio estilo de comunicación. En este caso, el chat, vemos un ejemplo claro de que presenta una forma de comunicación original. Por ejemplo, aunque tenga falta de ortografía, aunque tenga, por ejemplo, mal uso de las mayúsculas y minúsculas, las personas utilizan, por ejemplo, el hola sin H,
usan la mayúscula para insinuar o dar a entender que voz alta, signos de puntuación no los usan, y esto hace que la persona, y este nuevo estilo de vida, aunque se han perdido la gramática, pero ha hecho que el hombre se adapte a ella de una forma tan fácil, que sea uno de los géneros electrónicos más usados a nivel mundial, puesto que su estilo de comunicación es muy fácil y muy divertido a la hora de usarlo con las demás personas, y es entendible para las demás personas. El lector electrónico requiere unos conocimientos y habilidades específicas, diferentes de las que hemos manejado hasta ahora. Esto quiere decir que el lector actual debe de tener unas habilidades muy importantes para la hora de acceder a la web, saber navegar en ella, y a la vez saber qué páginas no entrar, qué recursos no usar, y obviamente saber usar estas cosas o las TIC de forma responsable. Se trata sin duda de un grado muy exigente de comprensión, como lo decía, de capacidades sofisticadas de procesamiento receptivo del discurso, pero sin duda son las armas que debemos esperar que tengan los ciudadanos del presente y del futuro, en una comunidad democrática, plurilingüe y pluricultural, científica y electrónica. Esta es la nueva ola hoy en día, que es la tecnología. Debemos aprender a usarla de forma responsable. Obviamente hay que incluirla en todos nuestros contextos, en el hogar, en el trabajo, en el estudio, porque es una de las herramientas que ha permitido que se dé una interacción muy cercana del hombre, el uno con el otro, con la cultura, con la economía, con todo lo relacionado a nuestro alrededor. Este último factor permite que los demás factores se hagan efectivos. El factor de leer tras líneas, la multicultura, la ciencia, y por último leer en la pantalla. Todas las tres anteriores o los tres anteriores factores se mezclan o se hacen efectivos gracias a este cuarto factor que es leer en la pantalla, puesto que en ella se encuentra todo lo anterior. Bueno, pues con este último factor damos por terminada la exposición sobre los 4 factores que inciden en la comprensión crítica de los ciudadanos. Muchísimas gracias.